Bienvenidos a este nuevo módulo de microeconomía para economistas. Vamos a continuar estudiando la teoría del consumidor, en este caso la utilidad. Comencemos por definir la función de utilidad, este concepto de relación de preferencias que veíamos anteriormente es bastante intuitivo, pero en términos de herramienta de análisis es bastante complicado a la hora de utilizar. Para hacer comparaciones más sencillas entre las alternativas que cuenta el consumidor, vamos a desarrollar el concepto de utilidad. Esta no mide la felicidad o la intensidad de las preferencias de la persona, sino que la vamos a utilizar para ordenar las preferencias. Si nosotros teníamos dos cestas de bienes X e Y, si la cesta X es débilmente preferida a la Y, entonces la utilidad que nos da la cesta X va a ser mayor o igual a la utilidad que nos va a dar la cesta Y. A partir de aquí, entonces, planteamos las curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia indican canastas de consumo en las cuales el consumidor obtiene el mismo nivel de utilidad, es decir, en las que el consumidor es, tal como lo dice su nombre, indiferente. De esta forma, dada una función de utilidad con los bienes x1 y x2, tenemos un nivel de utilidad U raya dado. La curva de indiferencia la vamos a obtener despejando la variable que se encuentra en el eje Y. En este caso va a ser la variable x2. Por lo tanto, la misma va a ser x2 en función de x1 y de el nivel de utilidad. La forma funcional, en tanto, va a depender de la función de utilidad que utilicemos para analizar la conducta del consumidor. Vemos en la gráfica que tenemos una línea roja. Sobre esa línea roja, todas las combinaciones de x1 y x2 le dan un nivel de utilidad U raya al consumidor, por lo tanto es indiferente. Todas las que se encuentran por debajo son menos preferidas, dado que le dan menor utilidad. Todas las que se encuentran en el área celeste, vemos que tienen un nivel de utilidad mayor a U raya, por lo tanto, al consumidor le van a gustar más las que se encuentren en el área celeste. Sin embargo, vamos a trabajar mucho con el concepto de la curva que vemos en la línea roja a fin de ordenar nuestras preferencias. Al igual que hicimos con las preferencias, vamos a analizar las propiedades que tienen estas curvas de indiferencia y vamos a ver que se encuentran fuertemente relacionadas con todas estas condiciones que presentamos en el módulo previo, que debían cumplirse para que el consumidor sea racional. El primer punto es que las curvas de indiferencia deben ser paralelas. De esta forma no se pueden cortar porque si no violarían el supuesto de transitividad. Veamos en la primera gráfica que tenemos, vemos que tenemos dos curvas que se cortan, una que contiene el punto A y el punto C, y una que contiene el punto B y el punto C. Entonces uno dice, para la curva que se encuentra el punto A y el punto C, diríamos A es indiferente a C, porque se encuentran en la misma curva. Por otro lado, vemos la otra curva y diríamos B es indiferente a C, porque se encuentran en la misma curva. Por lo tanto, de cumplirse la transitividad, si A es indiferente a C
y B es indiferente a C, A debería ser indiferente a B. Sin embargo, podemos ver en la gráfica que se encuentran en diferentes curvas, violando entonces este supuesto de transitividad. La segunda propiedad es que las curvas de indiferencia son continuas. Esto asegura la existencia de una función de utilidad. La tercera propiedad es que las curvas son finas. Anteriormente explicamos algo en el módulo previo. Sin embargo, lo podemos ver en la gráfica, en la segunda gráfica. Si las curvas no son finas, se viola el supuesto de no saciedad global. Luego tenemos que las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa. Para mantener la misma utilidad, U raya este que veíamos anteriormente, consumir más de un bien implica renunciar a parte de otro. Luego tenemos la quinta, que es la convexidad, que es los consumidores tienden a preferir las canastas medias o balanceadas a las extremas. Sin embargo, tal como vimos al final del módulo anterior, la convexidad no va a ser una característica general en todas las preferencias de los consumidores, sino que tienden a ser la regla, pero tenemos algunas excepciones de preferencias que no son convexas. Pasemos al concepto de utilidad marginal decreciente. Vamos a trabajar con funciones de utilidad que van a ser crecientes, es decir, que si consideramos la utilidad de un bien respecto a su cantidad, diferenciamos esta función respecto a la cantidad y nos va a dar positiva, pero la utilidad marginal va a ser decreciente. Por lo tanto, la segunda derivada tiene que ser negativa. Tal como vemos en la gráfica, la función debe ser cóncava, es decir, va a crecer, pero cada vez a una tasa menor. Dada esta función de utilidad cóncava, vamos a pasar a la tasa marginal de sustitución para las curvas de indiferencia convexas, como la que vemos en esta gráfica. Esta tasa marginal de sustitución o relación marginal de sustitución es una medida de relativa de cuánto vamos a ceder de un bien para poder obtener más de el otro bien manteniendo el nivel de utilidad constante, es decir, cómo nos movemos sobre la curva de indiferencia. En este caso vemos que es la línea gris. La tasa marginal de sustitución es la pendiente de la curva de indiferencia en un determinado punto y por lo tanto vamos a ver que va a variar dependiendo en qué punto la analicemos. Una propiedad importante que tiene esta tasa marginal de sustitución es que es invariante a las transformaciones monótonas crecientes de la función de utilidad, las cuales muchas veces vamos a aplicar para resolver de alguna manera más sencilla los problemas del consumidor. Matemáticamente vamos a tener una curva de indiferencia definida como U de x1, x2 igual k, donde k va a ser el nivel de utilidad. Despejamos x2 como función de x1 y obtenemos x2 igual a la curva de indiferencia de x1, donde la función de la curva de indiferencia va a estar en
respecto al bien x1. De esta forma podemos expresar la función de utilidad como la utilidad de x1 y de la curva de indiferencia de x1. Reemplazamos x2 por su función de utilidad implícita, igual acá. Derivamos a ambos lados respecto de la variable x1, entonces nos queda la derivada de u respecto de x1. Y nos queda la derivada de la función implícita, que es la derivada de u respecto de x2, la derivada de la curva de indiferencia respecto de x1 igual a 0. Lo que vamos a despejar es la derivada de la curva de indiferencia respecto de x1, por lo tanto nos queda con signo negativo la derivada de u respecto de x1 sobre la derivada de u respecto de x2. De esta forma, vemos que la tasa marginal de sustitución es el cociente entre la utilidad marginal del bien 1 sobre la utilidad marginal del bien 2 con signo negativo. Y ahora sí, pasamos a estas curvas de estos tipos de preferencias, a estas curvas de indiferencia que habíamos ya presentado en el módulo anterior, del cual habíamos visto simplemente la forma de las curvas convexas. En este caso vamos a analizar con un poquito más de detalle de qué se tratan. En el primer caso son preferencias con Douglas o preferencias convexas. En este caso vemos que tienen una función de utilidad del tipo x1 al alfa, x2 a la beta, donde la tasa marginal de sustitución es alfa sobre beta por x2 sobre x1 y es una tasa marginal de sustitución decreciente, tal como planteábamos en la teoría para cualquier curva de indiferencia convexa. Vamos a ver dos casos extremos en los que la tasa marginal de sustitución es diferente por formas particulares de la curva. En la segunda gráfica tenemos bienes sustitutos perfectos. Los bienes sustitutos perfectos se consume un bien o el otro bien. De esta forma es una función lineal de la forma ax1 más b de x2. Las curvas de indiferencia tienen pendientes negativas y son paralelas dada la intensidad del consumo de los dos bienes representadas por los valores a y b. Y vemos que la tasa marginal de sustitución siempre va a ser constante y va a ser a sobre b. Por otra parte, tenemos otro tipo de bienes extremos que son los complementarios perfectos, que son aquellos que consumimos siempre en la misma proporción, uno y el otro. Este tipo de bienes tiene una función de utilidad tipo de min a de x1, beta de x2. Las curvas de indiferencia tienen forma de L's y el grado de complementariedad va a estar dada por la relación entre A y B. Vamos a ver que en el tramo horizontal la tasa marginal de sustitución va a ser 0 y en el tramo vertical va a tender a infinito. Por lo tanto, vemos aquí algunos casos donde las curvas de indiferencia cumplen todas las propiedades analizadas en el módulo 2 y en este módulo, sin cumplir la convexidad. Vamos a tener entonces en cuenta para ir teniendo una idea de que existe este tipo de funciones de utilidad y
llegado el momento, vamos a ver cómo las analizamos para los consumidores que se enfrenten a este tipo de casos extremos. Hasta aquí es todo por este módulo. Finalizamos toda la cuestión que tiene que ver con la presentación de la modelización subjetiva del consumidor. En el próximo módulo vamos a ver la valoración del mercado para luego ya entrar en la elección. Muchas gracias, espero que haya sido de utilidad. Los veo en la próxima.